Pachita, la chamana que realizaba trasplantes de órganos de forma milagrosa. Aseguraba que era poseída por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, lo que le permitía hacer milagros. Debido a su fuerte carga cultural indígena, que se aleja del excesivo racionalismo occidental, México es destino atractivo para aquellos que gustan explorar las sendas esotéricas y del misticismo. A lo largo de su historia, en nuestro país, han aparecido personajes que rayan en lo paranormal, desde presidentes como Francisco I. Madero o Plutarco Elías Calles, hasta santos, como el Niño Fidencio o María Sabina. Sin duda, uno de estos humanos que ha marcado la vida espiritual del país es Pachita, chamana objeto de estudio del científico Jacobo Grinberg, cuya vida estuvo sumergida en el misterio. De acuerdo con Grinberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en el año 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por una persona afrodescendiente, de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó. Sumida en la pobreza, Pachita también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Sin una mirada moralista, Grinberg apunta a que todas estas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita, pues se había enfrentado con la realidad cruda, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar portentos, lo que la convertiría en la chamana más poderosa de la historia de México. Pachita, cirujana mística. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970, cuando a su consultorio, en la enigmática Casa de las Brujas, en la colonia Roma, asistían personajes de todas las clases sociales. Ahí, Pachita realizaba cirugías milagrosas, que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados, y colocar uno nuevo materializado, a través de un portento. Al final, Pachita cerraba la herida, simplemente colocando sus manos, tras lo cual, no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. El manejo de las estructuras orgánicas, permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo, y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosal. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. De acuerdo con Pachita, el Tlatoani habría sido el último poseedor de la facultad de obrar portentos, de ello que requiriera de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. ¿Cómo operaba Bárbara Guerrero? El fenómeno Pachita atrajo a investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine, Alejandro Jodorowsky, y al ex jesuita Salvador Freixedo, quien se especializaba en estudios de lo paranormal. De ambos personajes existen testimonios, sin embargo Jodorowsky fue más allá, colocándose en manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, Jodorowsky relata: "Yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta". Por su parte, Freixedo mencionó sobre su encuentro con Pachita: "Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente, vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella, ni lo miró, sencillamente, lo tiró en el gran hueco, que había abierto en el enfermo, en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Pachita y la teoría sintérgica, todo es uno". Aunque fueron varios investigadores curiosos que visitaron a Pachita, sin duda Jacobo Grinberg fue el que buscó con mayor ahínco una respuesta a los portentos. Echó mano de su teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria, que nuestro cerebro interactúa con este campo.
sin obsesiones conceptuales, mencionaba que dicho campo, es el mismo que algunos físicos nombran, campo preespacial, y cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción, espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos, es el resultado final, de una interacción entre la matriz de información, y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber, cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar, que la realidad es independiente de nosotros. Sobre los portentos de los chamanes, pensaba que, cuando la realidad se crea, como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad, y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis, estos seres humanos excepcionales, altamente facultados, tendrían acceso a la látice, una estructura fundamental, que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja, de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso directo al campo de información, a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la látiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Asimismo, afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la látice. De esta misma forma, explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de las otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. Pese a su propio convencimiento, Greenberg se mantenía escéptico sobre la relación entre Pachita y el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, ya que pensaba que si existía una unidad de la existencia, los seres humanos debían de disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad, como lo es la personalidad. Sin embargo, tras la muerte de Pachita, se instruyó en el pensamiento islámico sufí, descubriendo que la individualidad en sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser. Un gran final. Los portentos de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Greenberg. De acuerdo con los testimonios recopilados en el documental El secreto del Dr. Greenberg, Pachita y el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente Luis Echeverría. Bárbara Guerrero falleció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Autor: Rodrigo Osegueda, para México Desconocido.